Bien, buenas tardes. Como hacemos en nuestro trabajo como psicoterapeuta corporal, siempre procuro mirar dónde estoy y con quién estoy para saber dónde estoy yo y cómo me siento. Bueno, hoy no es uno de mis mejores días en el sentido de energía, porque vengo llegando de viaje, de hacer varios cursos fuera, y llegué de madrugada porque el vuelo se retrasó. Y entonces, bueno, pues estoy aquí contenta, con poca energía y contenta. Agradecida con Carolina, con un radio, de que me permitan compartir con ustedes un ratito. Cuando me dijo 30 minutos, dije, bueno, pues de alguna manera no es una conferencia, es más bien como una plática. A mí, cuando doy conferencia o doy una plática, pues siempre me gusta más como platicar con la gente. ¿Sí? Creo que ahora no tendremos mucho tiempo para eso, pero probablemente por allí surja alguna pregunta o compartir alguna experiencia. La vida, ¿qué es la vida? Es un poco difícil definirla. Pero la vida es lo que vivimos todo el tiempo. Y está conectado y relacionado en los seres humanos y también en las plantas y en los animales con el impulso por vivir. Cuando nosotros ponemos una plantita en nuestra casa, ¿hacia dónde gira la plantita? Hacia el sol. O sea, busca el sol. Y si la ventana está por allá, ahí está la plantita toda chueca, ¿sí? Pero lo hace para poder crecer, para poder estar viva, acaso para florecer y quizás para dar frutos. Nosotros, igual que las plantas, igual que los animales, tenemos un impulso de vida. Cuando yo hago talleres de renacimiento, el taller está enfocado principalmente a que la gente recupere el impulso por nacer, por salir a la vida. Y la gente descubre muchas veces que desde la gestación había una resistencia por nacer o una dificultad de darle movimiento al impulso de vida, un miedo, una impotencia quizás interna de poder atravesar el canal, o el miedo de que algo peor está afuera, o perder acaso la beatitud, la gentileza, la calidez que puede haber dentro del vientre materno mientras no hemos crecido tanto. Entonces nosotros estamos entre perder algunas cosas y la incertidumbre de ir hacia algo que desconocemos y sentimos miedo. ¿Qué es lo que bloquea esencialmente el impulso a la vida? El miedo. En psicoterapia corporal y en otras formas, y la misma biología y todos los estudios de energía dicen pues que el movimiento de la energía es de expansión y contracción, expansión y contracción. O sea que nosotros necesitamos un momento para expandernos y luego un momento para contraernos. Si nosotros solo nos expandiéramos, pues terminaríamos desintegrándonos. Si solo nos contraemos, pues también vamos a detenernos y podemos morir. Entonces, en términos gestálticos, de una manera bastante sencilla, nosotros hablamos de estar en contacto y de estar en retirada. Cuando nosotros estamos en el movimiento de la expansión, es como hoy aquí. Cada uno de ustedes se permite venir a convivir con otros seres humanos, estar en contacto
con los compañeros que están cerca, con los ponentes, con los organizadores. Estamos aquí en un momento de expansión. Quizás más tarde ustedes van a necesitar un momento para estar a solas, para poder integrar, reflexionar, hacer introspección o simplemente digerir la experiencia que han tenido en estas conferencias. Y yo privilegio muchísimo para mis pacientes que cuando se retiren no piensen, ya pensamos demasiado. Todo lo queremos resolver a través de pensar y pensar y pensar. Y cuando estas personas van a terapia y hacen un buen proceso, yo le digo, bueno, te puedes retirar y procura no analizar nada. No revises nada. No trates de mirar si esto está relacionado con esto. Permite que tu alma acomode el proceso que acabas de tener. Confía en que al retirarte tú vas a poder hacer una digestión, ¿no? ¿Y qué implica la digestión? Pues implica, ¿verdad?, algo que se introduce en nuestro interior, que tiene todo un proceso a través de la boca, el esófago, el estómago, y que va a llegar hasta el intestino delgado, donde se va a hacer un proceso maravilloso que se llama asimilación. Y asimilamos todo lo bueno de las conferencias, de la torta que comimos, del agua que tomamos, de la mirada que recibimos de algunas personas, del saludo que recibimos de otras, y hasta de haber conocido a alguien, ¿sí?, y poderlo integrar. Asimilamos la experiencia. Y lo que no nos sirve, pues nosotros lo vamos a soltar a través del proceso del intestino grueso, el recto, ¿verdad? Pero a través de eso, nosotros estamos haciendo el movimiento de la pulsación de vida, de expansión y de contracción. Hacemos contacto para tomar los alimentos, lo comemos y luego nos retiramos para hacer una buena digestión. Lo cierto es que en este mundo que estamos viviendo no tenemos mucho permiso para facilitar esta pulsación, o tenemos que estar demasiado afuera y tenemos muy poco tiempo para estar con nosotros mismos. Bueno, es que existen los lugares donde se puede hacer meditación, donde se puede hacer yoga, donde se puede ir a caminar, ¿sí? O lo podemos aprender para hacerlo en casa, o simplemente nos permitimos estar quietos en nuestra recámara, en nuestro jardín, mirando la ventana o caminando en algún lugar. Estamos todo el tiempo en ese proceso de expansión, contracción. Claro, nos jala mucho la dinámica de la vida que tenemos ahora para no tener, insisto, esos espacios de retiro. Y luego, cuando la gente se retira para estar consigo mismo, ahora todo le llaman depresión. ¿Sí? Es que está deprimido, ahora no quiere convivir, no quiere estar con nosotros, no quiere venir a comer. No sé qué experiencias haya tenido la persona que necesita estar a solas para digerir. ¿Sí? Llega el esposo después de trabajar con tantos compañeros, la esposa lo espera porque quiere convivir y el esposo no habla, está mudo. ¿Sí? Y probablemente el esposo quiere un momento de retiro, de contracción, de digerir su día. Pero ahora también es al revés. Luego el esposo está esperando a la señora que viene de trabajar, ¿sí? Y él quiere convivir, compartir y algo más. Y ella dice, en lugar de decir, necesito mi espacio, necesito estar a solas, prefiere decir que le duele la cabeza, ¿no? O sea, tenemos una dificultad para poder hablar de cuándo necesitamos estar en contacto
y cuándo necesitamos estar en retirada. Y lo que vemos en el proceso psicocorporal con la gente es que ni siquiera sé, yo ya no sé cuándo necesito estar en contacto y yo ya no sé cuándo necesito estar en retirada. Nosotros decimos que se ha perdido, ¿sí?, contacto, conciencia de sí mismo, conciencia de un proceso de autorregulación personal y organística. Y la verdad, tengo 36 años en este mundo de la psicoterapia, y lo que puedo ver es que a lo largo de todo este tiempo nos cuesta muchísimo trabajo estar en contacto real con nosotros mismos y estar en contacto con ese proceso de autorregulación. O sea, yo me regulo, ¿sí?, naturalmente. Yo poseo en mi interior la capacidad de regularme, pero prefiero ir con un médico que me diga qué tengo que hacer para regularme, ¿sí? O voy con alguien que me diga que tengo que comer, o voy con alguien que me diga qué movimientos tengo que hacer, y está bien, son apoyos, pero la idea es que uno puede recuperar su capacidad natural de autorregularse, de saber cuánta agua necesito, cuánto alimento, cuánto movimiento, cuánto descanso, cuántos días de sexo, cuántos días de amor, cuántos días de meditación, ¿sí?, cuántos días para tocarme y otros para no tocarme. Necesitamos recuperar eso, pero para recuperar esa capacidad de autorregulación con la que todos nacimos, pues necesitamos estar en contacto con nuestro cuerpo, para empezar. La mayoría, lo que yo veo, es que casi todo el mundo quiere estar en contacto con su alma, ¿sí?, pero no con su cuerpo. Y la mayoría vive el cuerpo como si fuera un cochecito, ¿no?, donde el alma habita. Para nosotros, el alma y el cuerpo es uno mismo. Solamente son velocidades diferentes en las que nos movemos, ¿no? Y que cuando yo estoy en contacto con mi cuerpo, estoy en contacto con mi alma. Y para nosotros, los psicoterapeutas corporales, hablamos de que las emociones son los mensajeros del alma. Es a través de las emociones que yo voy a saber si esto es agradable o desagradable para mí. Pero todo el mundo, o la mayoría, yo puedo decir, pues sí, casi digo todo el mundo, pero bueno, un gran porcentaje, no queremos contactar con las emociones. Y cuando yo digo emociones, me refiero a llorar, a tener miedo, a enojarse, a sentir placer y alegría. Y la mayoría solo estamos buscando la alegría, pero no para tomarla. Finalmente, ojalá para que la tomáramos y nos la lleváramos, ¿sí?, sino para mirarla ahí, para como un anhelo. Pero al mismo tiempo quiero estar en bienestar y en alegría, pero no quiero contactar con el llanto, y no quiero contactar con el miedo, y no quiero contactar con el enojo. Y entonces yo les digo, todo eso que tú rechazas te va a perseguir. Nos va a perseguir. Y nos persigue a través de ciertos malestares. Entonces tengo ansiedad, o tengo angustia, tengo crisis de pánico, ¿sí?, porque estas no son más que señales de algo que quiere expresarse de mi interior, ¿sí? Hay algo que se gesta en mi interior, un sentimiento, una emoción que merece ser parido. Para eso son las emociones y los sentimientos, para poderlos compartir. Y lo que más daña en nosotros, pues es no compartir el amor. Y el amor detenido en el interior, con ese amor detenido en nuestro interior, nos podemos enfermar.
Y entonces alteramos este proceso de la pulsación de la vida. ¿Qué puede hacer que podamos sentir que perdemos el impulso por vivir? Alguien dígame. Una cosa. Una pérdida, ¿no? Una pérdida. Una decepción. Una decepción. Enfermedad. El miedo a la enfermedad, ¿no? Porque finalmente la enfermedad es el resultado de ello, ¿sí? Pero si yo tengo miedo a la enfermedad, eso también, ¿no? ¿Qué más? El no sentirse amado. No sentirse amado. Y lo dices bien, no sentirme amado, porque es como yo lo viví, ¿sí? Yo no estoy seguro si mi papá o mi mamá me amaron, pero yo no me sentí amado por ellos. Y este es todo un tema. Eso es algo responsable, hacerte responsable, ¿no? Es, De una manera sí, responsable. ¿verdad? Responsable, y entendemos como habilidad para responder, ¿verdad? Y habilidad para responder a mi vivencia, habilidad para responder a mis relaciones, habilidad para responder al contrato de trabajo que yo hago con alguien, ¿verdad? Habilidad para responder aquí con ustedes, compartiendo esto que es lo que yo creo, ¿no? Con lo que yo he trabajado y lo que yo he visto con la gente. Doctora, yo tengo una pregunta. Usted nos habla de una relación con las emociones, pero mi pregunta es, ¿la emoción con qué lo relacionamos? ¿Con qué lo unimos? ¿Con qué está enlazado las emociones? Pero la emoción ha sido vista muchas veces como algo psicológico, y no es algo psicológico, es una respuesta biológica, ¿sí? Y en nuestra relación con el mundo, las respuestas que vienen a eso que pasa, pues vamos a tener una respuesta biológica, que es la emoción, ¿sí? Después pueden desarrollarse sentimientos, pero la emoción. Y la emoción es aquello que nos permite saber que estamos vivos, para empezar. Sin emoción, una persona es como un zombie. ¿Sí? Nosotros estamos anestesiados, congelados o paralizados o bloqueados. Si estamos así, nos sentimos con muy poca vida. Y los que están a nuestro alrededor nos sienten secos, muertos, paralizados, rígidos. No se sienten que pueden acercarse a ti. Cuando nosotros estamos más emocionales, más vivos, nuestras emociones nos hacen vernos más vivos, entonces la gente siente que puede acercarse a alguien más vivo, porque te puede dar respuesta, ¿sí? O sea, la emoción es la chispa de nuestra vida. Y casi en todo el mundo estamos negando la emoción. Ahora hay mucho trabajo con la emoción, ya hasta los modelos educativos van a ser socioemocionales, ¿no? Ya a gran escala. ¿Para qué? Para darle lugar a lo emocional. Y justo reprimir nuestras emociones es lo que hace que nosotros perdamos como la expresión de vida, ¿sí? El sentido de vivir. Nos decimos, hay que encontrar el sentido de vivir. Podemos crear un buen discurso de que mi vida tiene sentido, pero si yo no la siento, si ese sentido de vivir yo no lo siento en el cuerpo, es solo un discurso. ¿Sí? Es solo un discurso. Y entonces, por supuesto, una pérdida nos deja como en un estado de shock, ¿sí? Aunque nosotros esperemos la muerte de un ser querido, el momento en que muere siempre es inesperado, es dramático. Y dramático me refiero a que es altamente emocional. Y la mayoría de nosotros, cuando muere alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hace generalmente? Llorar. Qué bueno, ¿verdad? Los que lloran, qué bien. Pero la mayoría que dicen, tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. ¿Sí?
porque tengo que ver esto, tengo que ver aquello, tengo que ser fuerte por mis hermanos, tengo que ser fuerte por mis hijos, tengo que ser fuerte por mi madre, tengo que ser fuerte, pero cuando yo digo esas cosas, me estoy traicionando a mí misma, a mí mismo. Y entonces evitamos un paso importante, poder hablar con alguien de lo que nos pasa y poder expresar nuestras emociones y sentimientos. Pero ¿qué ocurre? Ya no tenemos confianza para platicar con nadie de lo que nos pasa y de lo que sentimos. Y también es cierto que ya tampoco estamos muy dispuestos a escuchar a la gente cuando toca sus emociones. Y entonces tiene que ir un terapeuta. Gracias a la dificultad de contacto que hay, ¿sí? Yo tengo trabajo, ¿sí? Porque ya en casa los jóvenes, los padres, los abuelos, los parientes, todos los que conviven allí no tienen confianza para comentar y compartir lo que me está pasando emocionalmente, afectivamente. Aunque yo tenga que compartir mis fantasías catastróficas, mis malos pensamientos hacia algunas personas, necesitamos ponerlo afuera para poderlo digerir, para no comérnoslo solito, ¿sí? Lo reprimimos y lo tenemos ahí adentro, ¿sí? Primero nosotros lo reprimimos y luego eso nos reprime y luego eso nos empieza a destruir internamente. La contracción, ¿sí? La contracción, paralizar, alterar el movimiento pulsatorio de la vida, ¿sí? Y quedarnos rígidos, bloqueados, y entonces ya no puedo, cuando quiero expresar mis emociones, ahora ya no puedo. ¿Sí? ¿Y cuál es la emoción que menos vamos a compartir? Ahora díganme rápidamente, ¿cuál es la emoción que menos voy a compartir? El amor. Le da miedo compartir el amor. El enojo. La tristeza. La rabia. Frustración. La frustración es una mezcla de enojo y tristeza. ¿Las dos cosas? Ok. Envidia. El enojo. Miedo. Ansiedad. La ansiedad no es exactamente una emoción, es una señal de que una emoción quiere salir. Miedo. Frustración. Enojo y tristeza. Miedo. El placer. ¿Quién dijo placer? Bien, qué bueno que dijiste placer. Porque luego estamos ahí en nuestra intimidad, ¿sí? Y no te sueltas, no te sueltas. Sí. Bueno, el primo de un amigo, ¿no? Sí. Y nosotros hablamos en psicoterapia corporal de privilegiar el orgasmo, ¿no? Pero la gente cree que solamente en el momento sexual, en la intimidad, ¿sí? No, el orgasmo se vive en todo momento. Que este momento que ustedes y yo estemos viviendo sea orgasmo, ¿sí? Que valga la pena mirarnos, escucharnos, sentirnos, ¿sí? Que lo que está pasando entre nosotros nos haga sentir, como hace rato, ¿no? Creo que hicieron un ejercicio y no sé, a lo mejor alguno tuvo un orgasmo ahí de vaya, por fin solté el bracito que quería soltar algo, por fin solté la pelvis que tengo días que me duele atrás porque no lo solté, es lo que le pasa tanto a los hombres, ¿no? Se quedan contraídos, hay mucho dolor acá en el sacro porque no sueltan, ¿sí? Y las mujeres se quedan contraídas todas, ¿no? No sueltan, ¿sí? O sea, mientras ellos se quedan atorados en un nivel, las mujeres se quedan en otro. ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué emoción no te permite sentir? Miedo. Resentimientos. Coraje. Coraje.
Resentimiento. Resentimiento. ¿Resentimiento con qué emoción lo asocias? Con enojo. ¿Sí? Ok. Con muchos. Con mucho. Sí. Bueno. Miedo. Miedo. Debilidad. Debilidad. Debilidad es como una variable, es una variable de una emoción, que es el dolor, el llanto. ¿Sí? Las personas que privilegian la fuerza menosprecian mucho a los que son sensibles al dolor y al llanto, y lo ven como debilidad, ¿no? Y- ¿sí? Culpa, ¿sí? La culpa, como diría Fritz Perls en psicoterapia Gestalt, ¿sí? Es un resentimiento proyectado, ¿no? O sea, estoy resentida conmigo misma, ¿ok? Y como dirían los que hacen Ho'oponopono, cuando yo estoy enojada con alguien porque me has hecho daño, es al revés la curación. Entonces soy yo la que te tengo que decir, estoy enojado contigo porque no te he podido decir esto y esto. ¿Sí? Y entonces, vean todas estas emociones que nosotros hemos reprimido, estamos en contracción. ¿Sí? Estamos en contracción, y esto que está habitando el placer de parirlas. Y entonces no podemos contactar con el placer. ¿Sí? Claro, cuando muere un ser querido, ¿cuál sería el placer? Cuando muere un ser querido, fíjense lo que estoy diciendo, puede resultar paradójico y hasta polémico, ¿verdad? Pero el placer de vivir estaría en llorar a mi muerto. Llorarlo con mis tripas, con mi corazón, llorarlo en pleno. Pero ya no tenemos permiso de llorarlos en pleno. Los indios de Norteamérica daban espacio para que cuando uno de sus miembros de su comunidad perdía un ser querido, lo dejaban solo y lo cuidaban alrededor para que llorara a sus muertos el tiempo que necesitara llorarlo. Y estaban siempre muy atentos para cuando terminaba el duelo, y ellos como comunidad lo recibían con los brazos abiertos. ¿Sí? Siempre diciendo, aquí estamos, te estamos esperando para que sigas en la vida. Pero ya no estamos viviendo eso, y eso también lo hacían nuestros pueblos prehispánicos. Ahora las empresas, las instituciones tienen prisa porque en 3 días haga su duelo nuestro colaborador y regrese a trabajar, porque lo menos importante es su duelo. ¿Sí? Si ha vivido algo que es injusto, no queremos que se enoje. También no placer. Un enojo real, auténtico, espontáneo, ¿sí? Nos hace sentir al final liberados y en un estado de placer. Saqué lo que tenía que sacar y puse un alto a lo que tenía que ponerle un alto. Me enteré y me di cuenta lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me hace falta. Identifiqué el límite hasta donde el otro puede llegar. Mi enojo me sirve para poner límite a los otros. Eso es diferente a tener la violencia. ¿Y qué es la violencia? ¿No? Es un acto desesperado por poner límites, ¿sí? Porque no supe poner los límites adecuadamente, no supe manifestar mi enojo. Y se ha reprimido tanto enojo que de tanto que se ha acumulado como una bola de nieve se ha convertido en violencia. Y entonces va aplastando
a todos los que se encuentran en el camino. Y todos aquí somos violentos de una manera o de otra. Y alguien podría levantar la mano y decir, yo no lo soy. Hay maneras muy brutas y otras maneras muy sutiles de ser violentos. Y si nosotros no identificamos que somos violentos, no vamos a poder darnos cuenta de que necesitamos aprender a expresar el enojo. Y cuando yo expreso el enojo, no tengo en ningún momento deseo de lastimar a nadie. Ese es el verdadero enojo. El verdadero enojo dice, a mí no me gusta esto, no me hables de esa manera, así no lo quiero, me estás lastimando, esto no me parece justo. ¿Sí? Y en lugar de decir, tú eres esto, tú eres aquello, y quiero lastimarte y ahora te voy a dar calificativos horribles para que te sientas tan mal como yo me he sentido. ¿Sí ven la distorsión del enojo? ¿No? Entonces, necesitamos aprender a enojarnos, necesitamos aprender a llorar, necesitamos aprender a reír, necesitamos aprender a mostrar el miedo. ¿Y cómo se muestra el miedo naturalmente? Cuando estamos en alguna experiencia y sentimos miedo, temblamos de pies a cabeza. Todos lo han sentido, seguro, que después de un impacto tiemblan de pies a cabeza, ¿sí o no? En ese momento deberían de permitir la vibración, porque esa vibración es, por un lado, señalar que hay miedo, y por otro lado es drenar el miedo. Y generalmente drenas el miedo con esa vibración y va junto a veces con llanto. Eso hará que no quede ningún síndrome postraumático. Fíjense, cuando yo veo que un niño se queda trabado, podría darle hasta una nalgada para que grite, para que vibre, para que saque, ¿no? Con el único afán de que vibre, de que no se quede con este síndrome postraumático, ¿no? Pero, fíjense, yo en mi trabajo con tantos grupos, cuando la gente ya empieza a vibrar, empieza a aterrarse. ¡Ah! Me da miedo vibrar, es que no está bien vibrar, ¿sí? Claro, porque aprendimos en nuestro contexto familiar y social que vibrar de vida era malo, ¿no? Y entonces, pues, la idea es que nosotros podamos decirle sí a todas esas emociones, aprender a identificar cuando estamos drenando esa emoción, platicarla, compartirla y no quedarnos solos con este asunto. De esa manera nosotros podemos recuperar mucho esta pulsación de vivir, recuperar las ganas de vivir, cuando no nos dejamos solos en ninguno de los procesos. Y eso incluye de pronto tener éxito y estar alegre y estar feliz y poder llegar y compartirlo con alguien. Porque el placer también tiene que compartirse para que uno lo pueda digerir. ¿Sí? Y bueno, pues me están diciendo que se me ha acabado el tiempo. Siempre digo cómo voy a comenzar, qué cosa voy a decir. Y finalmente tomo tema y bueno, habría pensado incluso hacer un modelaje, pero 30 minutos finalmente es muy poquito. Entonces me habría encantado también hacer un ejercicio con ustedes, pero también me gusta hacerlo y luego retomar un poquito para poder integrar, ¿sí? Así que bueno, espero que esto haya sido interesante para ustedes, pero más que interesante de mi parte, que esto haya servido para que ustedes sean personas interesantes en su vida, ¿sí? Como para recuperar su impulso por vivir, sus ganas de vivir, su sí a la vida, su sí a ser como son, así tal cual son, así como son, exactamente así. Ustedes tienen derecho a ser felices.
No hay nada escrito para que una persona tenga derecho a ser feliz. Chiquito, bajito, gordito, flaquito, negrito, blanquito, güerito. El derecho lo tenemos desde que nacimos. Y ya nos toca a nosotros hacernos responsables de sentir que lo merecemos. Y gracias a todos. Agradecemos la participación de la doctora Miriam, lo que nos deja mucha reflexión en el día de hoy. Y mi compañera me da el favor de entregarles un reconocimiento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de la vida?